de la carne, qué pasa con los distintos cortes, pero básicamente si la carne vacuna ha dejado de ser ya mayoría absoluta, como lo ha sido casi históricamente respecto del consumo. Daniel, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy bien, ya entrando en el fin de semana y es imposible no pensar en el asadito. ¿Estamos complicados, Daniel, para el asadito con los aumentos, con los últimos aumentos últimamente y cómo viene el comportamiento de la carne? Bueno, lo que tenemos de manera inminente y que vamos a sufrir todo es que cuando vayamos a la carnicería, lo que durante todo el año pasado estuvo a precios bastante accesibles, han tenido una recuperación importante de precios y por ende hoy vamos a encontrar un 30-40% más caros en general los distintos cortes de carne, que era una situación previsible que sabíamos que iba a ocurrir, en algún momento eso era una realidad inevitable. Ha ocurrido, ha subido la hacienda en pie. Por otro lado, los costos industriales han subido, algunos subproductos de frigoríficos han bajado, caso del cuero, motivados también por una crisis internacional en el precio del cuero. Para tener una referencia, siguiendo algunas páginas oficiales de Uruguay, en el 2015 el cuero de novillo estaba en $1.50 el kilo y ahora está en 25 centavos aproximadamente el kilo. Esto es una sexta parte de lo que valía. Entonces, esto lo cuento porque más allá del precio de la hacienda, hay otros factores que también inciden en el costo final y por eso los precios que hoy estamos viendo en la carnicería son inevitables para el carnicero, pero aún así, comparado con otros productos, me parece que todavía la carne vacuna sigue siendo muy competitiva. Vos hacías referencia en la presentación que ha perdido el protagonismo absoluto. Claro. Porque en la dieta de los argentinos ahora un poquito más del 50% lo ocupa el conjunto de consumo de carne porcina y aviar. Sí. Convengamos que le estamos poniendo el rótulo de que perdió la carne vacuna, pero en forma individual sigue siendo la primera lejos. Daniel, con lo que estás comentando, el aumento esto del 30 y hasta del 40%, algunos cortes Sí. van a estar pisando los 300 pesos y tal vez más en venta al público, ¿no? Yo me inclino a pensar que, por citar algunas referencias, el asado entre 250 y 300 y las pulpas entre 300 y 350. Cometemos un error cuando decimos eso porque no todos los cortes de las distintas categorías de hacienda valen lo mismo. Pero bueno, claro. Uno para citar una referencia que tiremos alrededor de 300 pesos es lógico. Hay que pensar que hoy la media res, que es la que recibe el carnicero, de categorías livianas, de novillito, vaquillona, las está recibiendo en casi 140 pesos el kilo. Claro. Daniel, ¿y cuál es el corte más caro y cuál es el más barato, más allá de estos aumentos que algunos frigoríficos y abastecedores proyectan como superior al 30 y 40% del que hablabas recién? Los cortes, más caro y más barato, ¿cuáles son? No, si uno lo analiza en función de rendimiento, tienen que ser más caras las pulpas y dentro de las pulpas las de mayor terneza, por eso uno siempre coloca el lomo como el corte por excelencia de mejor calidad. Y luego los más baratos te vas a los cortes que tienen hueso, como puede ser el caracú o los cortes de la pierna que son usados para el puchero. Pero también depende mucho de cada carnicería, de cómo es la clientela. Vos tenés carnicerías que sacan más cortes baratos y por ende los cortes más caros a veces están en mejores precios que en otros lugares que tienen mayor demanda de pulpas y por ende son más caras las pulpas y más barata el puchero. Siempre yo recomiendo al consumidor a buscar alternativas. Daniel, en la carne siempre está la posibilidad de tener muchas alternativas porque hay muchas carnicerías, entonces si uno busca encuentra mejores precios.
¿Cómo está el tema de exportación? La cuota Hilton, ¿qué pasa con China que ahora va a comprar carnes también a la Argentina? ¿Cómo viene ese tema? Bueno, realmente estamos vendiéndole carne a China, es nuestro principal mercado. Fundamentalmente las exportaciones en más de un 50% el volumen es con destino a China, una categoría de vaca, que eso lo aclaro porque no tiene mayor consumo interno dentro del país, con lo cual no genera ningún inconveniente en cuanto al abastecimiento local ni en cuanto a precios. Muy caído lo que es en cuanto a precios el mercado del Hilton, que va con destino a Unión Europea. Es un negocio que no termina de despegar y debiera ser la categoría de Hacienda, la del novillo, la que posibilitaría producir mayor cantidad de kilos de carne, pero al no traccionar en ese sentido la exportación hace que el productor hoy no lo vea como opción de rentabilidad, volcarse a una producción sostenida de novillo, y por eso no lo ha hecho en los últimos 10 años, luego del hecatombe de las políticas nacionales y la disminución del stock. Esa categoría todavía no volvió al rodeo. Daniel, y en el caso de China que mencionabas recién, consumen no solamente lo que nosotros conocemos como cuota Hilton, sino otros cortes, ¿no? De hecho, vaca y con otro tipo de cortes. Sí, a China se envían prácticamente todos los cortes de la vaca, incluso una vaca compensada. Ellos tienen preferencia fundamentalmente por los cortes del garrón y del brazuelo, porque por la cocina de ellos el corte de esos músculos se adapta muy bien. ¿Qué cortes son esos? ¿Qué son esos cortes? Para los que no sabemos, ¿qué son esos? Las patas. Ah, las patas. Por eso garrón y brazuelo son, digamos, si la pata la dividimos en dos partes, sería no la de abajo, sino la superior. Claro. Sin entrar a lo que serían el muslo. La parte trasera de lo que en un cerdo podríamos llamar un jamón, como para que te orientes. Está bien. Daniel, te quería preguntar desde Córdoba y desde la institución y las instituciones que representás, porque estás en muchas, todas relacionadas a la carne, si hay estudios que nos cuenten un poquito, un dato de color, que es cuándo consumimos más carne, qué periodo del año los argentinos o los cordobeses consumimos más carne vacuna. Bueno, en realidad la verdad que tenemos un consumo constante. Creo que por allí en épocas del verano es más común compartir asado, porque también los argentinos tenemos una cultura de reunirnos en torno a la mesa, grandes reuniones, entonces por allí épocas de buen clima se prestan más, pero en general el consumo nuestro es bastante constante. Preferentemente en invierno se utilizan un cortes más de características para la olla, con más calorías, pero yo te diría que es constante el consumo. De hecho, somos el país de mayor consumo de carne bovina en el mundo. Claro, unos 115 kilos por cabeza, ¿no? Consumo total de proteína animal entre pollo, cerdo y carne vacuna, sí, por encima de los 115 kilos. Mucho, mirá realmente. Vos, mucho. Te agradecemos el contacto, Daniel. Y bueno, el próximo aumento del cual estabas hablando, ¿a partir de cuándo? Ya, hay pizarras que ya lo marcan, por ejemplo. El aumento ya está en la calle porque particularmente en los comienzos de año se dan una serie de aumentos también a nivel industrial de aranceles, de algunos impuestos, que todo tienen incidencia. Y se le sumó este año el atraso que traía el aumento de la Hacienda. Entonces, se juntaron estos dos aumentos y por eso vimos un salto importante. Pero no, lo decía el otro día un carnicero en un diario, si no traslado el aumento no tengo futuro. Sí. Y es un poco lo que ocurre, es la realidad. Bueno, vamos a replantear el asado de mañana. O no, tal vez no. Un abrazo, Daniel, gracias. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes, saludos. Bueno.